Saludos amigos del Vocero Hispano. Aquí estamos comentando los hechos como todas las semanas. Esta vez vamos a conversar con Ramón Peralta y Daniel Castro sobre un tema que esta semana es el tema del momento y es la reapertura de negocios. Entonces, vamos a ver las diferentes opiniones respecto a eso. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a ti y a tu auditorio. Hola, profe Peralta, ¿cómo estamos? Sí, Ramón. Bien, bien. Les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Creen ustedes que es factible comenzar a reabrir los negocios ahora? La cualquiera que quiera. Ramón. Bueno, si se siguen las normas que se han ya puesto en marcha, es posible que tomando las precauciones debidas, Sí. que se abran los comercios y se abra más, sobre todo las fábricas, para que podamos llegar poco a poco a la normalidad. Pero mientras tanto, las autoridades médicas dicen que aunque sí se puede, pero hay un riesgo que se puede volver la cosa hacia atrás. Pero vamos a ver cómo las cosas, y eso depende de cómo la ciudadanía sigue las recomendaciones del lugar. Ayer estuvimos conversando con Ana José de la Cámara de Comercio. Me dice ella que la Cámara de Comercio está trabajando junto con el condado de Kent en orientar a los comerciantes de cómo manejar el asunto de la reapertura. Y ella estaba de acuerdo también con eso de que el asunto hay que tener mucho cuidado. Daniel trabaja también entre otras cosas, como es un hombre polifacético, también él trabaja para Spectrum, trabaja en hospitales, o sea, está bien cerca de todo lo que es servicios de salud. ¿Qué tú crees de eso, Daniel? ¿Tú crees que no es un riesgo ahora mismo reabrir otra vez? Sí. Mira, mi primera lectura basada en una comunicación oficial de la empresa para la que trabajo, sí, es que los empleados del sistema sanitario que no somos esenciales, que no estamos haciendo trabajo crítico, podríamos volver a las oficinas hasta agosto, quizás después de agosto. Entonces, yo creo que han presionado a la gobernadora para que no extendiese el toque, el quédate en casa, ¿no? Esta orden ejecutiva. Y con todo ello, creo, igual que Ramón, que si las cosas se hacen como indican los lineamientos de las autoridades sanitarias, sí podría reabrirse la economía. Hablan de una nueva normalidad. Yo digo que esto es un oxímoron porque no puede ser normal y novedoso a la vez. O es normal o es nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces es un calco del inglés que habla de new normal, ¿no? No hay una cosa tal. Por ejemplo, vemos que las líneas aéreas empiezan o ya empezaron a volar y hay algunas que no han seguido los lineamientos, eso de dejar un asiento en medio. Antier viajé en bus del centro aquí a la casa de ustedes. Y ahí sí había señalamiento de que había que brincarse un espacio, una fila por este. Exacto, que había por asiento, ¿no? Claro, una sí y una no, una sí y una no. Me pareció muy civil el viaje en bus, que me duró 45 minutos venir del centro aeropuerto. Sí. Pero aún así vi a gente sin máscara en el autobús y estamos hablando de personas en alto riesgo. ¿Cuáles son las personas en alto riesgo? Pues todas aquellas que son trabajadores esenciales, todas aquellas personas de color, hablo de negras y de raza de bronce, o brown and black, como le dicen. Hablo de mujeres particularmente,
Esa es la gente que usa el transporte público, ¿no? Y entonces, en tanto aplaudo la medida esta del distanciamiento social en los autobuses, creo que hay que reforzar esta idea de la máscara. Hay que volverlo a normal. Hay que socializar la idea de que de aquí hasta 2021 quizás tendremos que portar máscara en público. Es una nueva normalidad, bro. Dicen la nueva normalidad. ¿Cómo? Si es nuevo, si es nuevo no es normal, y si es normal no es nuevo. Pero yo creo que realmente si se encuentra la vacuna, nosotros, la gente, el mundo puede volver a su normalidad, lo que era su normalidad antes. El riesgo está en que, el problema está en que según dicen los expertos, no sé si Peralta leyó algo sobre eso también, y estuvimos comentándolo, los expertos mundiales de eso dicen que no es prudente tratar de volver a la vida normal hasta que se encuentre la vacuna contra el coronavirus. ¿Qué tú crees de eso, Peralta? Bueno, otra cosa que hay que considerar también es el hecho de que la ciudadanía responda también, porque ya he visto en la prensa de hoy varios casos de gente que se ha vuelto agresiva porque le exigen llevar una máscara y entrar en lugares con las condiciones que se deben. También habría que bregar con eso, porque también vi un accidente bien feo en un avión de gente también que no quería eso. Entonces, con eso se va a tener que bregar. Pero, como te dije antes, yo creo que se puede volver a esa normalidad, como dice Daniel anteriormente, y que a esperar hasta que o surja un tratamiento o una vacuna. Entonces, pero todo el mundo está en esa expectativa, pero la mayoría de los expertos dicen que vamos a tener que esperar unos meses, porque el hecho de las vacunas no es algo que se produce como una magia, sino que es algo de trabajo lento. La OMS, que hay, la Organización Mundial de la Salud, que hay buenos indicios, porque dicen que hay la OMS, que hay 3 vacunas que están funcionando ya, que están poniéndose a prueba con humanos y que parece que van a funcionar. Eso es una buena medida. Ahora, el otro aspecto de todo esto es que algo que decía Daniel, es hasta qué punto la gobernadora está actuando bajo presión y hasta qué punto los estados que están reabriendo también están actuando bajo presión y están cometiendo errores. Porque, bueno, ayer mismo tuvimos, antes de ayer, la protesta aquí en Grand Rapids, el lunes. El jueves anteriormente hubo otra protesta en Lansing. Hoy había otra protesta en Lansing. La presión ha sido bastante fuerte, porque primero son grupos organizados, segundo tienen el apoyo del Partido Republicano, y ese presidente quien más está empujando ahí. Entonces, y por otro lado está la desesperación de la gente por volver a la vida normal, a su vida. Entonces, ¿hasta qué punto nos estamos precipitando? Bueno, un factor que yo te decía antes es, por ejemplo, una cosa que tú destacaste en la cobertura de la última protesta aquí en Grand Rapids. Tú decías que más del 90% de las personas que estaban ahí estaban sin máscara y sin ningún tipo de protección y sin embargo estaban agrupados. Entonces, ese es algo que también, como te dije anteriormente, que las autoridades van a tener entonces que confrontar problemas y también los establecimientos. Aquí tengo un comentario de Guadalupe Hernández y nos dice que, primero un saludo cordial para todos, dice, hoy fui a la gasolinera con mascarilla, guantes, etc. Y desafortunadamente miré varias personas sin protección, lo cual es preocupante. No solamente, como tú dices, Peralta, en la protesta se podían contar la gente que tenía mascarilla, pero también en la calle la gente no la está usando para nada. Si bien se ha dicho que cuando estás afuera
no es tan necesaria la mascarilla, pero cuando estás afuera de un ambiente totalmente aislado, no un ambiente en un ambiente congestionado, porque por ejemplo el caso de ella, que ella dice que fue una gasolinera, hay gente echando gasolina al lado tuyo, gente caminando al lado, ¿entiendes? O sea, hay una serie de riesgos ahí. Entonces, eso nos mueve de nuevo a la preocupación, es decir, nosotros estamos tratando de volver a la normalidad, pero no estamos poniendo nuestra parte para eso. Entonces, ahí los expertos dicen que estamos corriendo el riesgo de un rebrote si no hay una acción, si no hay una reapertura cuidadosa. ¿Qué tú opinas de eso, Daniel? Mira, hoy precisamente estuve en un evento de distribución de comida. Sí. Y nos visitó una persona que se dedica, es un prevencionista especializado en enfermedades infecciosas. Sí. Y entonces lo que él dice es que hay que acatar la idea de la máscara incluso en la intemperie, ¿no? Incluso en la intemperie y mucho más importante tener incluso una careta cuando se rompe esa barrera de los 6 pies o 2 metros. Entonces, también ha habido gente que me dice que incluso la OMS se contradice. Pero mira, a nadie le puede afectar ponerse la mascarilla, como a nadie le afecta ponerse un cinturón de seguridad al subirse al automóvil, ¿verdad? Eso es un asunto preventivo, ¿no? No quiere decir que eso te protege completamente, pero reduce tus posibilidades de ser infectado. Nos dice aquí Berta Muñoz en un comentario que aún en los supermercados, dice ella, hay personas sin mascarillas. Así es. En Mayer, por ejemplo, fuimos el lunes y pese a que el sistema de autoparlantes está diciendo mantenga las distancias, respete las señales, siga el flujo de las flechas, la gente anda en sentido contrario, sin máscara casi se te camina en la cara, ¿me entiendes? Y bueno, por eso mismo insisten en la idea de quedarse en casa para evitar estos riesgos, porque uno puede ser muy precavido, pero si a la demás gente le importa un comino, como a los protestantes de la marcha en Rosa Parks, imagínate tú. Sí. Sí, no, una cosa que hay que tener en cuenta, Andrés, es que y Daniel ya al estar ligado al trabajo de la medicina, es un virus bastante peligroso en el sentido de que tú puedes contraer el virus con una mínima cosa, poner la mano en algo y ya. Y entonces es un virus fatal, porque se ha demostrado que es un virus fatal, que no es algo que me voy a casa y que tomo una aspirina o lo que sea y ya. No, es algo que hay que tener, si usted piensa en su vida, hay que tenerlo presente, ese tipo de cosas. Y como dijo Daniel, y yo he comprobado también eso, lugares donde muchas veces tú ves 90-95% de las personas usando máscara, pero siempre hay un pequeño grupo de, no sé si decirle antisociales, de que no siguen las recomendaciones debidas para mantener, porque hay muchas personas que dicen, a mí no me importa, señor, el problema no es que a usted no le importa, el problema es que esto es una necesidad social, porque usted puede contaminar a otro. Entonces, en ese caso es que tenemos que tener presente eso, o que otro lo contamine a usted sin usted tener cuenta de que esa persona tiene el virus, porque ese es otro elemento, que hay personas que pueden portar el virus sin todavía saber si lo tienen o no. Dice Berta Muñoz también, y me parece interesante eso. Y el problema al que nos enfrentamos cuando se abran las iglesias. Muchas medidas se tendrán que tomar para cuidar. Yo pienso que entre las medidas que tienen que tomarse es enforzar la ley, es decir, enforzar la ordenanza, la orden ejecutiva. Que los supermercados, por ejemplo, Mayer no puede permitir, ninguna tienda grande puede permitir que nadie entre sin una mascarilla. Si no tiene mascarilla, que no entre, no puede entrar.
Tienen que poner eso como código, porque si no ponen eso como código, están dejando que otras personas pongan en riesgo a otros. Y eso no es, y eso no es correcto. Ya, yo creo el adjetivo que utilizó el profe Peralta hace ratito para calificar a la gente que no está utilizando el cubrebocas es certero. Es gente antisocial. Bueno, podemos ver tan solo el perfil de los manifestantes en la protesta de días pasados con suásticas, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. No hay que, tampoco hay que perder de vista que hay maneras de portar y de no portar el cubrebocas. El cubrebocas tiene que, como dice el nombre en español, cubrir la boca y la nariz. Tiene que hacer ángulo en la nariz y tiene que bajar. Hay gente que habla así de acá o lo trae de papero. Ni siquiera es boquilla, es papero para cubrir la papada, ¿no? Entonces, ese es otro tema fundamental que hay que estresar en las comunidades que trabajamos. La directora de bienestar comunitario del condado de Kent, la enfermera Noah Hodgson, nos explicaba algo muy interesante, y es que tenemos que saber que siempre que hablamos, salen partículas de nuestra boca, siempre salen partículas de nuestra boca, siempre salen. Por eso incluso yo siempre he visto que no me gusta en los lugares donde venden comida, por ejemplo, como el caso de los supermercados, de los malls, que tienen las comidas ahí. Yo siempre vi de mal el hecho de que no tuviera un cristal que impidiera que la persona cuando hable no deje caer partículas en la comida. Entonces nos explicaba Joan nos explicaba que esas partículas llegan hasta 6 pies de distancia, casi alcanzan los 6 pies, porque por eso es la importancia, es sumamente importante mantener esa distancia. Y lo que evita que que la cosa sea peor es precisamente usar la mascarilla para tú no dejar escapar esas partículas. Y tampoco tú vas a aceptarla si alguien la deja escapar. Ahora, el asunto es, ahora se van a reabrir los restaurantes. Estaban abiertos antes siempre con el asunto de llevar a casa, ¿no? Entonces, ahora, yo le preguntaba a Ana José de la Cámara de Comercio sobre el asunto. Ella más o menos me explicó, pero todavía no tiene una información concreta respecto a cómo se va a sentar la gente en la mesa. Porque si tú vas a comer, tú vas a comer con una mascarilla puesta. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces, esa es una de las tantas preocupantes. Yo estuve viendo un reportaje sobre en diferentes partes del mundo lo que se está haciendo con la reapertura. Y entre ellos vi que se están implementando unos cristales, son cristales cuadrados, es como cruzados, que se ponen sobre la mesa. Entonces, cada quien come, pero no pasa al que está al lado. Eso podría ser pero eso cuesta dinero también. La otra alternativa del asunto de la reapertura de los negocios, el problema es también evitar el contagio entre los trabajadores. Ana José de la Cámara de Comercio nos explicaba ayer que el condado de Kent va a proveer una serie de elementos a los comerciantes que no puedan pagarlo y otros van a tener que comprarlo, que son como por ejemplo los termómetros para medir la temperatura de los empleados cuando entren a trabajar, para determinar si están o no contaminados. Eso le va a costar también dinero a los comerciantes. No sabemos. Hay una situación un poco, es bien delicada la situación. Hasta cierto punto, vamos a ver también hasta qué punto esa reapertura de negocios también va a reactivar la economía y si va a ser, como dicen los países de nosotros, más la sal que el chile. Es decir, que si por abrir una parte del comercio del Estado estamos corriendo un riesgo que no valía la pena. Andrés, sobre todo hay lugares, hay negocios como tú dices, de restaurantes. Son negocios que creo que con las mismas disposiciones se van a tener obligados que afectar económicamente por el hecho de que no van a tener la posibilidad de tener la gente que quieran como antes,
que iban a un restaurante y entonces al limitar los clientes, eso va a afectar económicamente al negocio y también creo que va a determinar, como vi también las líneas aéreas, que va a determinar la alza de los precios. Entonces, también eso es un elemento que va a afectar no solamente al cliente, sino también a los negociantes, a los Las negocios. líneas aéreas van a tener que echar para atrás. No sé si ustedes recuerdan que hace poco tiempo las líneas aéreas determinaron reducir 2 pulgadas en la distancia entre los asientos. Así es. Para coger más pasajeros. Entonces, ya, ¿y ahora? No, yo vi un caso, eso salió en el Grand Rapid Press, de una línea que vuela aquí internamente. Sí. Entonces, como tienen que dejar de que un asiento vacío entre uno y otro, sí. Lo que determinaron fue aumentar los pasajes. Entonces, por eso te digo que muchos negocios se verán obligados a aumentar los precios de sus servicios y por tanto a la vez mucha gente se va a restringir dice, bueno, yo no tengo dinero para pagar ahora ir a una comida a tales precios. Esta mañana estuve leyendo un estudio que hizo una institución privada en California sobre los efectos del coronavirus, del COVID-19 en los pequeños negocios en Estados Unidos. Según ese estudio, el 30% de los comerciantes pequeños en Estados Unidos temen que no puedan reabrir. Ellos dicen, creen que no van a poder reabrir un negocio cuando pase la pandemia, que van a tener que cerrar. Y un 25% de ellos han tenido que invertir dinero de sus planes de retiro, de sus ahorros personales, para mantener el negocio con vida. Entonces, estamos pasando de una situación caótica a otra, de la situación caótica de salud a la situación caótica económica. Sí. Ajá. Te brincaste la política, ¿no? O sea, yo las priorizo de esa manera. Primero, obviamente, la crisis sanitaria, que ya nos cambió la vida como la conocíamos. Después tienes la política, porque ves que no nada más en Michigan, sí. que es gobernada por un partido neoliberal, no el ultrafascista que está en la presidencia, sí. Ya empieza a tener problemas de gente reaccionaria. Y después tienes ciertamente la económica, donde hay que ver los números en materia de desempleo, la gente que aún ya con desempleo, con la papeleta rosa en la mano, no puede acceder al fondo de desempleo, los pequeños comerciantes que se están yendo a la quiebra, las líneas aéreas, como decía el profe Peralta. Tampoco. Nada. Acabo de recibir una llamada de un miembro en una congregación latina y están ya planteando reabrir la iglesia, ¿no? Entonces ahí entra la crisis de lo social, ¿no? Donde están intentando abrir a partir del primer domingo de junio parcialmente, y eso quiere decir que darían entrada al 25% de esta congregación, que para ellos sería aproximadamente 100 personas. Wow. Entonces de ahí cómo es natural, hombre. Uno, el ser humano, el hombre, la mujer, somos animales sociales. Es bien difícil no abrir los brazos, es bien difícil y mucha gente va a hacerlo ya por inercia, porque esa es la costumbre. ¿Cómo evitas eso? Y el brote que eso podría significar a futuro, ¿cómo lo contienes? Bueno, veremos qué pasa. ¿Querías decir algo más, Peralta? No, quería tal vez salir un poco del tema específico por algo que salió ayer en las noticias, que fue que la administración de nuestro presidente deportó 900 niños, de esos niños que están lugares detenidos por entrar aquí, y que lo deportaron sin conocimiento de los padres. Entonces, esto es algo que a mí personalmente me afecta tanto como la pandemia. ¿Por qué? Porque es algo trágico
pensar de que en una nación como esta se siguen ejecutando ese tipo de acciones. 900 niños fueron deportados sin consentimiento, sin el Estado dar parte a los padres. Entonces, son de las consecuencias que también la pandemia va a afectar también en esos casos. También el caso de las prisiones, donde hay muchos afectados. Entonces, en este caso, volvemos a repetir que esos niños, que la mayoría de ellos son latinos, parte de nuestra comunidad, que no sabemos sus destinos. Bueno. Y eso sin mencionar que hay un número del cual nadie está llevando cuenta, y es el de las muertes de personas indocumentadas. Indocumentadas. Claro, la gente en los centros de detención, la gente en las prisiones, son muertos sociales. Pero encima de ello, la gente que pone pan, que pone fruta, verdura en nuestras mesas, fíjate, de la fuerza laboral agrícola, se tiene estimado que un 70% de esa gente es indocumentada. Entonces, habría que preguntarse cuántas muertes en esa comunidad se están padeciendo. Y son gente que no vaya, recursos. Son gente que no tiene derecho ni recursos en ningún sentido. Ni ha recibido ningún tipo de ayuda. Y es la gente Nada. que está enfrente, en la línea de enfrente, trabajando. Ahora, yo le comentaba a Joan también eso, decía que los hispanos, ahora mismo los hispanos en el condado de Kent somos el 40% de los afectados del coronavirus. Y lo más grave, han muerto ya 47 personas de coronavirus en el condado de Kent. 7 de esas 47 son hispanos. Y todavía no estamos en el proceso de reabrir. Con la pequeña reapertura que va a haber de la economía ahora, es probable que tengamos más casos positivos, más problemas dentro de nuestra comunidad, porque son los negocios que se van a reabrir son de los esenciales a los un poco menos esenciales. Es decir, esa es la escala que se va a seguir. Y los que trabajan en eso, en los trabajos esenciales, son los latinos, son los que hacen los trabajos fuertes, los trabajos que otros no hacen. Y entonces son los más vulnerables, porque no tienen seguro médico, no tienen ayuda, no tienen ninguna. Andrés, también influye mucho en este caso en los propietarios, porque yo conozco un amigo nuestro que tiene un pequeño negocio y veo que ha estado abierto, pero siguen reglas muy estrictas. Nadie entra al negocio sin aplicar las manos, sin tomar y sin caretas, sin las máscaras. Muy bien hecho por ellos. Entonces, esa es la única manera. Y mira, ese negocio se ha mantenido abierto, es un negocio pequeño que tú muchas veces temes entrar también porque en lugares cerrados. Pero en ese caso, esos amigos comerciantes que van a abrir o que están abiertos, que tratan de seguir esas normas para proteger a la comunidad, porque esto es tener sentido de comunidad, sentido humano de lo que es el ser humano. Correcto. Bueno, señores, gracias. No tenemos tiempo para más. En otra ocasión vamos a seguir agotando otros temas importantes. Daniel, que tenías algo más que decir, que compartir. No, solamente que hay que quedarse en casa hasta nueva orden y que hay que lavarse meticulosamente las manos, utilizar el cubrebocas cuando se está afuera y desinfectar las superficies planas en casa, ¿no? A mesa, burós, refrigerador, barra, todo. Así es. Bueno, nos vemos, señores, en otra entrega de Comentando los Hechos de manera virtual en el Vocero Hispano. Gracias. Hasta pronto. Bye.